pero como decía aquel dicho, nos obligan a salir a la cancha. Y nada, en primer lugar, un agradecimiento absoluto. Esto para mí es un placer y un orgullo, además, que se me invite a participar de una actividad docente en la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que es. Te lo agradezco, Jorge, pero también le agradezco a los compañeros que hoy asumen el rol de damnificados de una clase de metodología de la investigación con énfasis en la investigación cualitativa, pasando por los enfoques participativos. Ese es un poco el esquema. Jorge ya hizo una pequeña historia y de alguna manera me robó parte de la presentación, pero está bien. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, adelante. Porque voy a ir presentando digamos, esta historia un poco a la que Jorge remitía, que tiene que ver con el desarrollo del enfoque sociológico en el campo de la salud y el trabajo, si bien tiene que ver con personas, tiene que ver también con las instituciones, cómo se han ido posicionando. Entonces yo, para poder de alguna manera abordar en esta actividad, que la idea es que yo les presente, creo que son 3 bloques más o menos, que tienen que ver con esta presentación inicial, de cómo se ha ido implantando en el lugar que estamos nosotros, la sociología, la pretensión de investigación en el campo de la salud, con énfasis en la salud y el trabajo. Luego, una preocupación actual que tenemos nosotros por un proyecto que estamos desarrollando, que es la investigación acción participativa, con un enfoque con el que está colaborando mucho un profesor italiano, Mauro Serapioni, que trabaja en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, comparte la cátedra con Boaventura de Sousa, y él estuvo el año pasado y nos impactó fuertemente con investigación aplicada en el campo de la investigación participativa en salud. Y luego vamos a abordar algunos aspectos teóricos, pero desde una perspectiva que nos es muy cara a nosotros, que es desde el paradigma de la epidemiología crítica, para ahí aterrizar en algunos aspectos que hacen a la investigación cualitativa en salud, y finalmente presentarles mi idea. Yo tengo abiertos tres proyectos ahí, pero mi idea es presentarles uno que lamentablemente para ustedes no está anclado necesariamente en el campo de la salud y el trabajo, pero si miramos un poco detenidamente van a ver de que hay aspectos vinculantes que son una investigación que hicimos entre los años 2009 y 2012 sobre la erradicación médica en el interior del país. Que ahí básicamente utilizamos una técnica de investigación llamada el grupo de discusión, que yo un poco quería planteárselas luego del abordaje teórico inicial que les quiero dar. Pero entonces, en primer lugar, están viendo pantalla, ¿no? ¿Hola? Sí, se ve bien. Perfecto. No, acá trataré de ser rápido para no ser engorroso, pero les quiero plantear, es un lapso de tiempo que va desde el año 94 al día de hoy, de cómo se ha ido desarrollando la problematización sociológica en el campo de la salud, que me ha tenido a mí como uno de sus integrantes, no único. Pero convengamos que se van desarrollando espacios, ¿no? Y acá ven 4 espacios muy importantes, y el que está a la izquierda de la pantalla dice Salud y Trabajo, Sociología del Trabajo, Posgrado de Salud Ocupacional, en un periodo que va desde el año 94 al año 2020. Hasta el día de hoy hacemos actividad docente y hemos hecho actividad de investigación en el marco del Posgrado de Salud Ocupacional, que es la relación esta añeja a la que Jorge hacía alusión, y que nos ha tenido compartiendo diversos espacios, ya sea de seminarios o ya sea de talleres a un lado y otro del río Uruguay. Y eso ha generado, a su vez, digamos, ha generado espacios
donde la investigación cualitativa en salud se ha ido metiendo a través de cursos, de actividades de enseñanza, pero también empiezan a aparecer proyectos. Y el primer proyecto que yo armé fue mi tesis de maestría, que la finalicé en el año 2005, que fueron las representaciones sociales sobre el riesgo en la industria de la construcción. Y ahí nace una primera preocupación teórica que tiene que ver con la circulación del conocimiento en el espacio de trabajo. Es decir, a las asimetrías sociales que tiene toda conformación social y al conflicto que implica el relacionamiento de los actores, e incorporado a tratar de capturar lo que llamamos el conocimiento obrero, empieza a surgir a partir de un marco teórico específico lo que es la circulación del conocimiento lego y del conocimiento experto. Y eso fue en aquel momento el objeto de mi tesis en el año 2005, y eso ustedes van a ir viendo, que después yo se los voy a ir mencionando y entramos más en tema, sobre de qué trata esto del conocimiento lego y del conocimiento experto. Porque yo ha sido una especie de leitmotiv en mi carrera, porque, y bueno, y hace aproximadamente 2 meses se publicó un artículo en la revista de pesquisa cualitativa, donde yo pude coagular, en función de algunas investigaciones, reflexiones teóricas sobre lo que es la circulación del conocimiento lego y del conocimiento experto, que tienen que ver mucho con algunos procedimientos de investigación en el mundo del trabajo. El punto de arranque fue esta tesis de maestría, donde de alguna manera pudimos capturar lo que era el conocimiento del trabajador y cómo ese conocimiento le daba herramientas y dispositivos para adentrarse en el conflicto que significa el trabajo. Es decir, y cómo en ese campo social, al decir de Bourdieu, se posiciona ese actor, ¿no? En un campo eminentemente de conflicto. La relación salud y trabajo, en la relación capital-trabajo, sabemos que es una relación de conflicto. Bueno, en esa relación de conflicto vemos que hay colectivos de trabajadores que se fueron generando dispositivos diferentes, muchas veces en función de los entornos de alta y baja reflexividad a la que está asociado el conocimiento de parte del trabajador. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, cuando hablamos de conocimiento lego y conocimiento experto, de la circulación de un conocimiento y de cómo los actores se apropian de ese conocimiento. Se apropian los actores subordinantes y se apropian los actores subordinados, en términos de visualización de un conflicto social permanente. Ese conflicto está radicado en la relación y en la disputa que genera, la contradicción que genera el capital y el trabajo. O sea, eso fue en el año 2005 como eje central de preocupación, que metodológicamente se tradujo en una opción cualitativa, es ingresar en el análisis de las representaciones sociales, y el mecanismo para que emergieran esas representaciones sociales fue el grupo de discusión como técnica, ¿no? Dentro de lo que se llama paradigma, o se llamó paradigma cualitativo. Acá aparece en el año 2009-2012 la investigación a la que les hacía referencia, que es esto que después, cuando veamos el trabajo, lo detallaremos más, que tiene que ver con los obstáculos y facilitadores para la erradicación médica en el interior del país. Es un problema grave para Uruguay por la asimetría en cuanto a la procedencia de los estudiantes a Facultad de Medicina. Es un porcentaje muy importante de los que vienen del interior del país, y ocurre un fenómeno absolutamente inverso al egresar de facultad. Bueno, nos metimos en ese mundo, durante 3 años trabajamos ese mundo de representaciones, que es un poco lo que mi idea es, a partir del ejemplo de la técnica del grupo de discusión, verlo con ustedes. Convengamos que es una investigación que está un poco añeja, pero hace 15 días tuve la satisfacción que una estudiante mía, egresada de sociología, tomó esa tesis, revisó esa tesis para hacer su propio trabajo, y hizo un trabajo muy interesante sobre la aceptabilidad de parte de los médicos de la reforma en el primer nivel de atención que se ha procesado en Uruguay, al que lateralmente Jorge hoy mencionó cuando hablaba del cambio de plan de estudio. Algo que ver tienen esas cosas con algunos de los fenómenos sociales trascendentes que han pasado en Uruguay en los últimos 15 años. Les agrego acá otro ejemplo que lo tengo en carpeta, pero se los puedo mencionar.
Perdón, tomé un poco de agua, pero cuando le digo tengo en carpeta, que lo tengo abierto los tres proyectos, tres presentaciones con los tres proyectos, pero no tengan temores, no se los voy a presentar a todos. La idea, además, en algún momento es poder dialogar un poco, ¿no? Porque esto puede ser un poco denso y aburrido, no es la idea. Bien, por otro lado, se siguen desarrollando trabajos, investigaciones, porque además en la universidad, esto que generamos en ese espacio chiquito de la salud y trabajo, empezó a replicarse a mediados, hacia los años 2008, 2009, 2010, que desde la Facultad de Ciencias Sociales se empezaron a interesar en nuestro enfoque o en esta corriente de la sociología de la salud. Y eso fue tomando cuerpo, tal es así que en el periodo 2014-2019 pudimos insertarnos en la Facultad de Ciencias Sociales con un taller incrustado en la malla curricular de la licenciatura de Sociología, con un taller central, un taller de 2 años, lo hicimos en 2 periodos, llamado así, Taller de Sociología de la Salud. No es ajeno a ese taller de Sociología de la Salud, acá están viendo unos cuadros en verde, un vínculo que aparece, un vínculo con la Universidad de Guadalajara, y con un docente investigador, Francisco Marcado, que aterrizó en el año 2014 acá en Uruguay, y yo me transformé sin querer y sin programarlo en su ayudante. Y bueno, a partir del año 2014 el profesor Marcado se aposentó acá en Uruguay, o sea, venía todos los años a hacer su estancia académica, desarrolló una investigación, que es esta, que es el trasplante renal, donde yo fui, además es un proyecto multicéntrico, donde involucra a investigación realizada en México, en Brasil y en Uruguay. Y se hizo un trabajo comparativo posteriormente. Y yo lo acompañé en las 30 entrevistas que hizo acá en Uruguay. Y acá en este caso la técnica es la entrevista. Y acá fueron efectivamente lo que llamamos entrevistas en profundidad, entrevistas que tenían un promedio de 2 horas de duración. Yo fui uno de los encargados del análisis de estas entrevistas, y posteriormente conseguí la autorización, una vez que se publicó un primer trabajo, que publicó el profesor Marcado en el año 2017, conseguí su autorización para trabajar como material de fuente secundaria las 30 entrevistas, y ahí yo hice otro trabajo vinculado con el conocimiento lego y el conocimiento experto en el área de la salud renal. Sobre todo con el objeto de estudio, digamos, es el trasplante renal y sus significados en los pacientes. Y yo creo que ahí pude sacralizar, digamos, esta idea del conocimiento experto y del conocimiento lego en un problema de salud, y que creo que tiene un potencial explicativo a la hora de cómo los enfermos pueden atravesar un proceso tan traumático en la vida, pero a la vez que genera una vida diferente posteriormente. Tratar de entender ese proceso. Y ahí, vaya si es un terreno de confrontación y de conflicto entre conocimientos, entre el conocimiento científico médico y el conocimiento del trasplantado renal, que en el caso del trabajo que hice yo, que se llama Relatos de la Hondura, es un trabajo que presenté en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa, el 7º, que se hizo en Barcelona en el año 2016, y que ameritó que el profesor Marcado aceptara, porque discutíamos. Él no me daba bolilla con esta idea del conocimiento experto, ameritó que siguiéramos trabajando, y habíamos proyectado hacer una publicación junta sobre este tema, porque él estaba trabajando en el conocimiento, en lo que es el conocimiento, la participación social en salud a través de Internet. Es una línea de trabajo que él tenía. A él le pareció que esto aplicaba y habíamos decidido empezar a desarrollar una investigación, pero lamentablemente el 6 de enero del año 2019 falleció imprevistamente, por lo cual me quedé un poco huérfano. Y bueno,
el proyecto sigue en pie igual y la idea sigue en pie y estoy tratando de hacerla crecer teóricamente, que es un poco el momento en el que estoy actualmente. Esto que les he presentado un poco acá rápidamente es proyectos, momentos, situaciones, coyunturas, cursos que tienen su inicio en este cuadrito rojo de la izquierda, que fue la Facultad de Medicina y el Departamento de Salud Ocupacional. Digamos de que hoy no estoy muy centrado en la investigación en salud y trabajo, más allá de que tengo un cargo en la Administración de Servicios de Salud del Estado, en ACE, tengo un cargo técnico en la Unidad de Salud Laboral, donde precisamente el doctor Fernando Tomasina es su coordinador. O sea, seguimos trabajando juntos y estamos haciendo investigación en salud, pero digamos, es investigación interna a la institución. Es una situación un poco compleja por la coyuntura política que está viviendo el país y por la coyuntura en especial que vive esta organización, en la que en su momento fui el director de recursos humanos. Es la mayor organización de salud del país, con 35.000 trabajadores. Y bueno, ha sido un actor principal en lo que es el proceso de reforma que se inició en el país en el año 2007. Bueno, entonces hoy, lo digo acá rápidamente, tengo en carpeta estas 3 investigaciones con sus respectivos resúmenes, pero mi idea, salvo que ustedes quieran algo diferente, es visualizar al final lo que fue este trabajo anclado en el grupo de discusión. Bien, voy a cambiar de pantalla de transparencia y vamos a, si quieren, no sé si quieren hacer alguna pregunta no, yo no veo la pantalla en este momento. ¿Cómo vamos, Jorge? Se ve bien. Experiencia participativa desde la investigación cualitativa en salud. No, digo, no visualizo si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, no sé cómo, vos me avisas cualquier cosa. Bien, ahora sí entramos un poco más en tema, y acá tengo que hacer esta suerte digamos, de esta implicancia que nombró Jorge entre nosotros, y digamos, lo que han significado todos estos años. Y acá está este libro que seguramente todos ustedes conocen, que tiene una dedicatoria, ahí la están viendo. Jorge me lo regaló en el año 97, y sin duda de que el profesor Jaime Breil, desde el paradigma de la epidemiología crítica, es de alguna manera la forma en cómo nos paramos a la hora de construir un objeto de investigación en salud y trabajo en salud. En salud y trabajo sobre todo, pero también la forma de mirar los problemas de investigación nos lo hacen ver necesariamente desde un contexto donde existen sujetos sociales en situación de subordinación, y que eso tiene una afección profunda y necesariamente es un imperativo ético generar instrumentos que orienten al cambio. Eso es desde la ciencia. Yo reconozco de que la mirada de Jaime Breil está muy anclada en el mundo del trabajo, pero nos ha ayudado mucho a pararnos en este paradigma para ser muy abiertos también a la hora de utilizar instrumentos, ¿no? Es decir, acá hay un mandato ético de que hay situaciones que deben ser modificadas. Esas situaciones van a ser modificadas en la medida que conozcamos cómo se generan esas situaciones. Un poco es esta primera mirada que le quería plantear, y por eso la primera pregunta, cuando nos hacemos la pregunta del investigador, es ¿qué es la realidad? ¿Cómo está construida? ¿Cuáles son los datos que nos da la realidad? Y obviamente, digamos, ahí son dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Es decir, cómo es la relación
entre lo que nosotros queremos conocer y nuestra posición en el mundo. Y a su vez, ¿cómo conocer esa realidad? Entonces, ahí aparecen tres elementos que están en tensión, ¿no? Es decir, el lugar y los tópicos. Y que por debajo de ellos están esas preguntas: ¿qué investigar, cómo investigar y para quién investigar? Obviamente que la universidad pública nos ha dado el lugar que responde a esta última pregunta, pero también los sujetos sociales subordinados son objeto principal de estudio para entender, comprender lo que los brutales fenómenos de inequidad y de marginación social a los cuales la universidad les debe respuesta y debe generar instrumentos para que esos sujetos oprimidos socialmente tengan vías, instrumentos, dispositivos de empoderamiento social y de combate a esa desigualdad. Un poco ese es el imperativo ético que nos ha hermanado a nosotros en esta necesidad de formarnos, de estudiar, de investigar. Desde el campo de la sociología se recogen tradiciones teóricas, que seguramente muchos de ellos ustedes los conocen, tal vez otros no sé. Hacen medicina, no hay nada prescrito en esto, pero desde la sociología no podemos eludir los principales debates que han hecho a la ciencia sociológica, ¿no? Y ahí, si bien están los autores, los clásicos, algunos de ellos han tenido una significación distinta más allá de su rol en la sociología, han tenido una significación política, como es el caso de Marx, sin duda. Y hay otros sociólogos que pueden estar en entredichos, pero en la sociología tratamos de no entrar en esos entredichos, sino tomar de esos elementos para entender procesos sociales. Y así hay 5 columnas en el entramado sociológico que dan pie a las principales corrientes interpretativas y de análisis de la realidad, ¿no? Es decir, con Comte se da lo que se llamó, Comte fue el padre de la sociología, y bajo una mirada estrictamente funcionalista dio inicio a lo que se llamó al primer nombre que tuvo la sociología, que fue el de la física social, homologándolo a los procesos físicos. Sin duda que Marx, más allá de todos los aportes que ha hecho a lo largo de todo su pensamiento, en las ciencias sociales, a la hora de entender los conflictos sociales, el conflicto social en sí mismo es un espacio de análisis absolutamente privilegiado, y Marx es una de las grandes linternas para entenderlo. Sin duda que a la hora de hablar del pensamiento fundante de la sociología moderna, Durkheim, a partir de su definición del hecho social, si bien él es conocido por su obra El suicidio, en donde se nos explica muy pedagógicamente qué es un hecho social, transforma el hecho social como el elemento central de análisis. Es decir, qué es un hecho social, cómo se define, qué características tiene, qué variables lo componen. Weber es otro de los grandes aportantes a estos enfoques teóricos, es entender la acción social, sobre todo, y muchas de las corrientes que se desprenden de él, sobre todo el interaccionismo simbólico, va a entrar en una sinergia muy interesante a finales del siglo XX y en el inicio de esta época, para entender la acción de los sujetos, que puede dialogar muy bien con versiones más estructuralistas, ¿no? que tienen su origen en general, una de ellas tiene su origen en el propio marxismo. Y Talcott Parsons, que es un autor siempre mal visto en las ciencias sociales, ayuda a comprender esa idea muy norteamericana del orden social y de la cohesión social. Estos hoy en día dan, estos autores, estos hechos fundantes, dan pie a las corrientes que aún hoy existen, algunas de ellas, existen todas, ¿no? El funcionalismo, el marxismo, el interaccionismo simbólico, el estructural funcionalismo, como las principales corrientes. De estas corrientes se desprenden implicancias teóricas y metodológicas.
convengamos de que el avance de la discusión de los autores nos hace llegar a los contemporáneos, que muchos de ellos son herederos de estos autores clásicos, y tenemos ahí a 5 de los principales autores. Hoy en día hay otros, se han sumado otros, como Zizek, como... no me sale modernidad líquida, me olvidé el nombre. Son todos autores que hoy de alguna manera disparan, pasan por encima del debate entre la estructura y la acción, la hacen dialogar. Y ahí hay un autor que es central y que Braille lo alude, que es Jürgen Habermas, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, de la sociología crítica. Y otro autor muy importante también en estos debates metodológicos, y que hoy no es raro ver en la gran mayoría de las tesis de grado, sobre todo en ciencias sociales, como la muchachada toma a Pierre Bourdieu, ¿no? que es uno de los que ha hecho dialogar muy bien las concepciones estructuralistas y las concepciones accionalistas, para entender en el marco de determinantes estructurales la acción de los sujetos, y como, sobre todo con las ideas, seguramente las habrán sentido ustedes, ideas de campo, de hábitos y de capital cultural. Eso ayuda a explicar la trayectoria de los individuos en una sociedad determinada. Bien, estos son digamos, son las fuentes de las que necesariamente nos nutrimos cuando queremos investigar. ¿Desde qué matriz teórica para qué opción metodológica? Que esto es muy discutible. Y el debate, y ahí llegamos rápidamente al debate cuantitativo-cualitativo, que es un planteo recurrente en las ciencias sociales sobre todo. Tal vez en el campo de la salud no se hacen demasiado problema la gente, no hacen de esto una cuestión muy central. En sociología lo tomamos como una especie de definición de identidad, el isomorfismo que debe haber entre la opción metodológica y el marco teórico, y sobre todo en la solidez de los planteos. Entonces convengamos de que estamos ante una discusión que estos autores, los últimos, de alguna manera, haciendo una síntesis de los debates estructurales y los debates accionalistas, han tratado de dar cuenta de ellos, pasar por encima de ellos, haciendo síntesis. Y todos los que tienen acá hacen esa síntesis. Ahora me acuerdo, Bauman, cuando les dije... Bauman, el autor de ese concepto de modernidad líquida, y Slavoj Zizek, que es un sociólogo contemporáneo es un francotirador además, un francotirador que no tiene la más mínima condescendencia con sus escuchas, son los que hoy están de alguna manera generando la polémica en el campo sociológico sobre la determinación social de las cosas. Es un poco el debate que hay. Entonces, planteado el debate cualitativo-cuantitativo, en el campo de la salud es interesante saber que existe este debate. Nosotros seguramente hacemos opciones más pragmáticas, y es interesante este ejercicio que tengo planteado acá en la transparencia, que lo hace un sociólogo español, Fernando Conde, un sociólogo joven, que dice cómo se ven a sí mismos, cómo se ven unos y otros, porque es casi caricaturesco la forma como lo plantea, pero nos hace bien vernos, ¿no? Cómo ven a los que resisten la cuantificación algunas comunidades científicas, cualitativas, ¿no? Como descriptivos, precientíficos, subjetivos, políticos, especulativos, ¿no? Y asimismo se ven interpretativos, fenomenológicos, inductivistas, exploratorios. Y después las críticas a los cuantitativos. Y sin embargo, hay que entender, como bien dice Fernando Conde, los aportes que hay desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Y hoy en día, y desde hace un tiempo, y yo creo que en la salud es donde se aplicó con mayor
mayor potencia y con mayor rigurosidad el concepto de triangulación metodológica, que de alguna manera nos ayuda a ser más comprensivos con el objeto de estudio. Es decir, la coexistencia de miradas cualitativas y de miradas cuantitativas, si bien son cosas distintas, pueden generar una mucho mayor riqueza de los procesos sociales de los cuales quiere dar cuenta. En ese sentido, les adelanto que yo, si bien trabajo desde hace años en una línea cualitativa, no reniego para nada de enfoques de orden cuantitativo. Y ahora Fernando Conde lo va a explicar muy bien cuándo corresponde asumir un método y cuándo corresponde asumir otro. Desde lo conceptual, lo cualitativo, no quiero leerles la transparencia, pero de alguna manera el enfoque cualitativo tiene como centro la implicación subjetiva de las personas, es decir, rescatar esa implicación subjetiva y qué nos explica. Básicamente es la comprensión, es comprender los fenómenos, es comprender la acción del sujeto. Ahora, ese sujeto no está en un campo en un campo libre de virus, ¿no? Libre de conflictos. No es un campo, no está, digamos, su acción no es que está determinada solo por su implicación subjetiva, sino que hay un conjunto de determinantes que ayudan a dar contexto. Y algunos autores hablan, cuando hablamos de investigación cualitativa, de que si bien estamos trabajando sobre un texto, hay que relacionar ese texto con el contexto. Esto lo dice Luis Enrique Alonso, es un sociólogo español que ha desarrollado el concepto de abducción. Es relatos sociales, analizar relatos sociales en contexto social. Siempre a mí me pareció, yo lo tuve de docente a Luis Enrique Alonso, y a mí me dio como una especie de llave para desarrollar mis sucesivos trabajos de investigación, y siempre también lo tomo como una guía pedagógica con mis estudiantes a la hora de querer optar por una definición metodológica. Bueno, si vas a hacer una opción cualitativa, pensá en esta idea. Es importante desarrollar y analizar los relatos sociales que vos querés investigar, pero esos relatos sociales ocurren en un espacio y tiempo determinado, en un momento histórico determinado. Eso en algún momento lo tenés que desarrollar, presentar. Entonces, yo la verdad que siempre que presento los resultados de mi investigación, siempre lo hago en lo que Minayo habla de conocimiento situado. Es decir, hay un proceso social determinado que tiene determinadas características, que los sujetos dan cuenta de ellos a partir de su subjetividad, a partir de sus representaciones sociales, a partir de sus proyecciones, pero están en un territorio identificable. Muchas veces la identificación son parámetros de orden cuantitativo. No siempre, pero a veces sí. Obviamente que desde la investigación cualitativa no hay una intención de generar leyes, de emitir leyes generales, pero sí nos sitúa a veces en claves que un simple enfoque descriptivo o un enfoque descriptivo de orden cuantitativo a veces no alcanza a penetrar. En ese sentido, soy uno de los convencidos que esa interacción de los individuos es muy rica para entender algunos procesos, que después, a partir de lo que Habermas llama y toma Braille, que es cuando damos cuenta de nuestros resultados, los debemos someter a lo que se llama la validación intersubjetiva, la validación entre pares, le dicen otros. Y ese es un proceso que lleva años. Cuando uno vuelve a presentar una investigación, luego de años de transcurrida, es porque ese proceso sigue vivo. Es decir, uno de alguna manera sigue generando ese dispositivo de validación que es el consenso intersubjetivo, del que Habermas hace mucho hincapié y que Braille lo retoma en uno de los artículos que yo estuve leyendo a partir del libro que volví a repasar y que Jorge en su momento me había regalado.
Desde el punto de vista metodológico, ¿qué implica? Algunos de los elementos que están acá: carácter exploratorio, descriptivo, diseño flexible abierto, la construcción del dato, y esto no es menor, ¿no? Es decir, yo les voy a decir algo que a mí me atrapó del profesor Alonso. Alonso era un economista, al decir de él era un econometrista que terminó optando, a partir de trabajar con Jesús Ibáñez en plena dictadura de Franco, realizando grupos de discusión para estudios de mercado, que era la forma de ganarse la vida, entendió que el enfoque, digamos, que el enfoque cualitativo era muy rendidor en términos explicativos de procesos, de situaciones sociales específicas a investigar, pero Alonso desarrolla con una capacidad extraordinaria el concepto de la artesanía del investigador. Y todo investigador de alguna manera es un artesano. Pero yo creo que cuando trabajamos con datos de carácter cualitativo, ese carácter de artesano toma una dimensión distinta. Yo realmente, cuando me manejo con relatos, con procesos discursivos, siento que estoy trabajando como con arcilla. Y además esa arcilla, trabajar con esa arcilla es un desafío mayor cuando tenés que generar la levantada del espejo a quienes fueron los participantes de ese proceso de investigación. Es decir, porque eso, no sé si lo dije en algún momento, pero una de las claves que tienen estos métodos de investigación cualitativa es la implicación de aquel que nosotros definimos como objeto, pero que es sujeto en esa investigación. Eso Breil también lo plantea. Breil, Ventacor, Cohen, plantean esa transformación del objeto en sujeto. Y eso en el mundo del trabajo es absolutamente esencial para hacer interpretaciones eficaces y productivas. No sé, profesor Cohen, si usted está de acuerdo o no, pero... ¿Estás ahí, Jorge? Esencial. Esencial la transformación del objeto de investigación, salud del trabajador, en un sujeto activo, es fundamental. Y bueno, ese es el momento clave del investigador cualitativo, por lo menos. Creo que de todos, pero en este caso, cuando vos estás trabajando, es tu materia de trabajo, el discurso, el relato de los actores, es muy importante cuando vos das cuenta de ese relato a esos mismos actores, que es el trabajo del investigador. Y ese es el momento de mayor tensión, es el momento, es la prueba clave de la robustez de tu investigación. Y bueno, por eso tomé, y yo no sabía de esta coincidencia de Breil con Habermas, sobre que además la maneja Jesús Ibáñez también, ¿no? La necesidad, digamos, cuando hablamos de validación del conocimiento científico, cada vez voy encontrando más autores que nos hablan del proceso de validación intersubjetiva como que ese es el momento clave, y muchas veces nos rompemos la cabeza porque son materias que tenemos en metodología de la investigación, lo que es la validación de la fiabilidad y la validación de la información, ¿no? Entonces, a mí me ha llevado mucho tiempo entender de que ahí es el momento clave en el proceso de investigación. Cuando tú, de alguna manera, es la etapa final. Pero a su vez, ese proceso es un ida y vuelta permanente. Sobre todo, a ver, cuando estamos trabajando con productos discursivos, sea de una entrevista en profundidad, sea de un focus group, sea de un grupo de discusión, sea de una observación, que son relatos también que el observador transforma, es el momento clave. Uno trabaja con una masa de datos de enorme densidad, ¿no? Y en uno de los 3 trabajos que yo les mostré, que tengo acá gatillado, uno se llama Relatos de la Hondura.
¿no? Que es el trabajo que hice con el profesor Mercado, que yo tuve la autorización de él para trabajar con sus 30 entrevistas. Ustedes se imaginan lo que son 30 entrevistas con un promedio de 2 horas cada una. Es un material inmenso. Y a mí me llevó unos 6 meses de trabajar con esa masa de datos. Y bueno, fue la verdad que fue algo muy gratificante. Y los resultados los estoy poniendo en tela de juicio todavía, porque sigo haciendo este proceso de validación. Bien, convengamos a ver si llego a la transparencia que quería... No. Sí, acá, bueno. Básicamente estas 3 o 4 transparencias están afincadas en Fernando Conde. Es un sociólogo español bastante joven que trabaja en el CES y sobre todo es uno de los padres de algo muy interesante que se hizo en la década de los 90 en la comunidad, en la Municipalidad de Madrid, que es el monitoreo de prácticas socioculturales en salud. Es algo así como un departamento de epidemiología clásico, nada más que orientado a estudios cualitativos de orden sociocultural en salud, es decir, prácticas socioculturales en salud. Ese grupo de trabajo generó una producción de investigación aplicada absolutamente descomunal. No tanto por la cantidad, sino por la calidad de los trabajos, y esos trabajos han estado, uno de sus líderes, digamos, ha sido Fernando Conde. Lamentablemente, digamos, cuando cambió de signo político iniciando el siglo XXI, la Comunidad de Madrid se le empezó a retasear recursos, pero parte de ese grupo sigue trabajando y hace pocos días recibí este libro, después se los muestro, que es Investigación Cualitativa en Salud, entre los que está Milagros Ramasco Gutiérrez, que es una socióloga española, que ha formado parte de este grupo, pero donde nosotros tenemos acá, en el Laboratorio de Ciencias Sociales, tenemos el banco de datos y los usamos para nuestras clases, porque son investigaciones cualitativas de aplicación inmediata en cuanto a sus resultados. Por ejemplo, recuerdo algunos de los trabajos, una evaluación de una campaña de uso de condones a adolescentes. Fue muy interesante, es muy divertida, y bueno, además dan orientaciones precisas. Señores del ministerio, han equivocado el objeto de la campaña publicitaria para el uso de condones. No eran los muchachos a que había que dirigirles el incentivo del uso, eran las chicas. Les digo a título de ejemplo una de las, muy fundada en la investigación, ¿no? Les estoy dando los titulares. Pero tiene que ver con estas cosas que plantea Conde, que a su vez se nutre, cuando dice aporte de la investigación cuantitativa a la investigación cualitativa. Nos da estos datos, que es lo que yo hoy les decía en cuanto a la necesidad de generar un contexto para situar el análisis del relato, el análisis de la narrativa. Sobre todo son estudios interpretativos. Interpretativos de esa implicación subjetiva y de los procesos de interacción. Los procesos de interacción social, y ahí es cuando Weber toma mucho cuerpo en entender qué es la interacción social, qué es la acción social. Y acá está lo que les decía respecto al casi que es una estrategia del investigador, ¿no? En cuanto que ese proceso de vincular relato social con contexto social, que Alonso lo llama abducción, tiene que ver además con las metáforas. Y les cuento de paso que a mí, cuando hice la tesis de maestría,
mi tutor, un tipo al que yo quiero mucho, tal vez Jorge lo conociste, a Pancho Pucci, que ha trabajado bastante con nosotros en el departamento. Tiene, tiene un Francisco libro Pucci. que fue bibliografía acá sobre el tema de los riesgos. La línea de trabajo de Pancho es la sociología del riesgo, que hoy vimos a dos de los autores que dieron nacimiento a la sociología del riesgo, que son Niklas Luhmann y Ulrich Beck. Bueno, ahí tuvimos mucha discusión, me acuerdo con Fernando, para ver la aproximación entre la sociología del riesgo, que no es para nada la conceptualización clásica del riesgo que se había hecho en el campo de la medicina. Y es un enfoque sociológico interesante, rico. Yo fui asistente de Pancho durante muchos años. Bueno, pero a Pancho lo tuve de tutor de mi tesis. Y yo me quedé con esta idea de las metáforas de Alonso. Y yo entendí de que en los discursos de la gente está poblada de metáforas. Y esas metáforas quieren decir muchas cosas. Y recuerdo que yo sistematicé un conjunto de metáforas y hubo una que le llamé la metáfora del orejón del tarro. Yo estaba trabajando en la industria de la construcción y aparece un actor fundamental que es el técnico prevencionista, ¿no? Que supongo que ustedes deben tener una figura similar en la Argentina. Además nosotros, el técnico prevencionista está incluido en la propia legislación laboral, es una capacitación que se hace en la Universidad del Trabajo, y a partir de la aprobación normativa tuvo una explosión, y eso fue muy bueno para el control de las situaciones de trabajo, la figura del técnico prevencionista. Y bueno, me acuerdo que entrevisté a muchos técnicos prevencionistas y era sistemático el técnico prevencionista sentirse marginado del proceso de interacción social y se sentía totalmente ninguneado por los dueños de las empresas, por los patrones, y también totalmente ninguneado por los trabajadores. O sea, y ahí nace esto de la metáfora del orejón del tarro, que para mí era un orgullo haberlo incluido, lo puse como un hallazgo, y mi tutor me dijo, si vos dejás esto acá, yo no te tutoreo la tesis. Me lo fundamentó muy bien, era muy débil mi argumentación teórica para poner las metáforas, pero debo reconocer de que me quedó esa idea y la sigo trabajando en el sentido de que todos los discursos están llenos de metáforas. Hoy les decía esa metáfora maravillosa del profesor Radi respecto a cómo vamos con la pandemia y la metáfora futbolística, pero sin duda que yo entiendo que las metáforas son muy rendidoras en términos de claves interpretativas de los discursos de los actores. ¿Qué es lo que hay por detrás del texto de las metáforas? Y eso en cualquier ámbito, en cualquier espacio de interacción, eso ocurre. Todos nosotros nos comunicamos a través de metáforas. Y eso creo que es demostrable, además, en la medida que analicemos tal o cual relato o texto. Las técnicas. Hay muchísima bibliografía donde cada una de estas técnicas están desarrolladas. Son todas, acá no importa la técnica, importa si la técnica es ajustada al objeto de estudio y si además esa técnica es aplicada en forma rigurosa. Cualquiera sea ella. La técnica la pide el objeto de estudio. Y dentro del el abanico de opciones que nos da la investigación cualitativa, podemos elegir. Y yo fíjense que tengo una ahí abajo que se llama técnicas ad hoc. Son técnicas que podemos no tener previstas. Y el tercer trabajo que yo tengo acá es precisamente un proyecto que hicimos justamente con Fernando Tomasini. Fernando siendo decano, pero el director del proyecto terminé siendo yo, cuando en realidad no era un proyecto de investigación y se terminó transformando en un proyecto de investigación que tenía como objeto de estudio el Hospital de Clínica. El Hospital de Clínica es una institución universitaria, eminentemente universitaria, que hoy está difícilmente anclado en el Sistema Nacional de Salud, pero que, se harán una idea, el Hospital de Clínica es el 45% del presupuesto universitario.
si tendrá peso, si tendrá trascendencia y si será un problema mayor. Y bueno, ahí en el año 2012-2013 nos plantearon la posibilidad de sistematizar todos los proyectos que ha habido de reconversión de clínicas. Y bueno, empezamos por un proyecto, por algo que era un simple repositorio de investigaciones realizadas o de trabajos realizados, y terminamos aplicando, luego de que hicimos una revisión de todo lo que teníamos entre manos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y apareció una sugerencia externa a nuestro grupo que nos trajo un librito que se llama Los juicios ciudadanos en el Uruguay, que de alguna manera rescata una experiencia muy consolidada en Dinamarca, sobre todo, que tuvo sus inicios en los finales del año 80, de los años 80, y que es la convocatoria a paneles ciudadanos con un tema del cual son absolutamente ignorantes técnicamente, pero que normalmente es un problema social importante. Y ahí se hace una convocatoria pública a posibles interesados, y bueno, ahí se conforman los paneles ciudadanos que empiezan a trabajar, esos ciudadanos empiezan a tomar conocimiento de cuál es el problema, al que ellos son sensibles como simples ciudadanos, pero no lo conocen en esencia. Entonces atraviesan por un proceso deliberativo, que puede ser corto, que puede ser largo, eso lo va pautando el proyecto, y termina siendo un grupo de ciudadanos que hace entrevistas, investiga, genera instancias de debate, registra la información y finalmente tiene una audiencia pública donde, en teoría esto lo pongo entre comillas porque rara vez pasa, da su veredicto. Pero en realidad es un proceso muy interesante. Yo lo viví, podríamos un día tener una conversación, una charla para explicar todos los detalles de lo que fue ese proceso y a la cantidad de gente que involucró, pero creo que es una alternativa muy interesante a la hora de pensar en investigación participativa, cualquiera sea el tema. Es decir, la condición de ese tema tiene que ser el peso y la sensibilidad social del problema. No sé si queda claro, pero digamos que dentro del mundo de técnicas de investigación cualitativa, los métodos ad hoc son bienvenidos. Y les digo de que acá nos pasó esta experiencia, con lo que terminamos denominando juicio ciudadano en el Hospital de Clínica, que el proceso es interesante. Que en términos de resultados como investigación puede ser relativizado. Pero el proceso de un grupo de personas que es totalmente ignorante del problema y en un periodo X de tiempo se transforma en personas con mucho conocimiento de ese problema, es un fenómeno interesante en sí mismo, ¿no? Pero bueno, estábamos acá en las técnicas. Y acá están las últimas afirmaciones de Fernando Conde, con las que yo me he construido como investigador. Esto lo leo, lo tienen ahí escrito, pero lo leo porque son los énfasis de Conde, ¿no? La metodología cuantitativa epidemiológica y la cualitativa no solamente no se excluyen, sino que se pueden complementar. Y esto estoy seguro que el profesor Cohen no me va a contradecir. ¿No, Cohen? Al final, solo al final te voy a contradecir. Siga nomás. Y después, se lo vas a contradecir a Conde, siendo las denominadas perspectivas cualitativas las más pertinentes en las situaciones nuevas y menos estudiadas, y las cuantitativas en las más codificadas y cristalizadas. Esto, antes de que vos me tires algún ladrillo, Jorge, lo digo simplemente como algo orientador. Yo entiendo que cuando estás ante cosas que no sabes muy bien cómo son, a veces optar por una metodología de orden cualitativo puede ser más rendidora que los clásicos enfoques cuantitativos. Y en cambio, los enfoques cuantitativos muchas veces son adecuadamente confirmatorios de realidades más consolidadas. Pero bueno, es opinable, ¿no? Hable, profesor. Siga, profesor. Sigo. Bien.
Acá también hay una cosa muy interesante. Él plantea ejemplos en la comunidad científico-médica en cuanto al objetivo y lo subjetivo y lo objetivo, donde los subjetivos se asocia con la palabra del paciente y lo objetivo se asocia con la exploración que hace el médico. Y él hace una homología, hace este cuadro, ¿no? Los objetivos, lo subjetivo, el plano, el subespacio de los signos y el subespacio de los síntomas, ¿no? Y esta como que es cierta dualidad que vivimos en el campo de la salud. Y en el campo de las ciencias sociales pasa algo parecido, ¿no? Donde está lo objetivo y lo subjetivo, donde lo objetivo es el subespacio de los signos, la perspectiva cuantitativa, y el subespacio de los síntomas está en la perspectiva cualitativa. Entonces dice que tanto, esto lo plantea Conde también, a mí me parece que es interesante el juego y la homología entre una disciplina y otra, ¿no? Pero de alguna manera yo soy de los que creo que hay una relación dialéctica en los investigadores, en las opciones metodológicas cualitativas y cuantitativas. Y acá traigo la reflexión de Cristina Minayo, que es una socióloga brasileña muy importante, que es, también lo plantea en términos de dilema, ¿no? Pero que entiendo que es la misma afirmación que plantea Alonso con los procesos de abducción. Es decir, los relatos sociales deben existir en determinados contextos. Existen, se explican en determinados contextos sociales. De alguna manera entiendo que esta afirmación de Minayo es lo que está planteando. Acá les planteo algunos mitos o confusiones que pueden darse respecto a la investigación cualitativa, que en términos de prestigio académico, muchas veces, esto estamos en el terreno de lo simbólico, parece estar en un plano dejerarquizado. Convengamos que en los últimos años hay como una especie de revaloración muy importante de las metodologías cualitativas y de los métodos interpretativos, pero convengamos de que el dato cuantificado es un dato que mandata. Hoy, por ejemplo, en plena época de pandemia, estamos inundados de cifras, indicadores y protocolos. Y hay poco espacio para lo que hablábamos antes de iniciar esta actividad. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Bien. Y respecto en América Latina, respecto a cuáles son, y esto lo tomo de una publicación del profesor Francisco Mercado, respecto a los énfasis que se dan en distintas corrientes, ¿no? Y él identifica, bueno, una de las corrientes en las que yo siento que he estado trabajando todos estos años, de alguna manera, y muy al uruguaya, que es el de la medicina social. Y me quedo con que de alguna manera lo plantea Jaime Breil respecto a la investigación cualitativa en salud, ¿no? Que desde la epidemiología crítica se observa la necesidad de trascender el debate cual y cuántico, que parecería bueno, un poco lo que plantea Conde y un poco lo que trabajamos muchos en este sentido. Y digamos, ¿y cómo hay otros movimientos? También, convengamos que en Uruguay, por ejemplo, los movimientos de base yo los asimilo a las organizaciones sociales, que tenemos, nosotros por un tema de tamaño no tenemos tantas. Seguramente muchos de los movimientos de base están más vinculados con situaciones socioculturales mucho más heterogéneas y diversas que en Uruguay, ¿no? Entonces, sí hay movimientos de base muy importantes y muchas veces han sido muy críticos respecto al mundo académico, a la forma como el mundo académico se vincula con comunidades para investigar situaciones. Es muy, muy polémica esa situación, y yo creo que esto no es solo no atañe solo a los enfoques de orden cualitativo.
Bueno, y los estudios socioculturales, que convengamos, tienen una impronta norteamericana a partir de lo que es la Escuela de Chicago, pero también tienen peso en la academia, la dimensión cualitativa los hace a sí mismos, es lo que son. Pero bueno, esta es una clasificación que en su momento hizo el profesor Mercado, y este capítulo yo lo estaría dando por terminado, y para después pasar a alguna de las investigaciones, pero si quieren abrimos un espacio de intercambio, o que el profesor Cohen opine a su gusto. Veamos algunas de las investigaciones, Rodolfo, ¿verdad? Sí, no. ¿Estoy conectado? Sí, sí. Ah. Sí, y estás compartiendo. Está. No, si quieren seguimos, como ustedes digan. Sí, sí. Vamos a las investigaciones. Bien. Les cuento. ¿Podés Sí. subrayar, podés enumerar las técnicas cualitativas más usadas en salud? En salud. La entrevista en No, profundidad. es casi muy autorreferencial, pero te diría de que primero la investigación cualitativa en salud se da sobre todo en el campo de la enfermería. ¿No? Y en el campo de la salud y trabajo. En salud. Bueno, en salud mental hay amplísima bibliografía y utilización de las técnicas cualitativas durante muchos años, tanto en Uruguay como acá. Se renegaba de las técnicas cuantitativas en la investigación de salud mental y trabajo, sobre todo en salud mental y trabajo. Y bueno, hay una vuelta, por un lado, a la psicometría, pero sigue habiendo predominio de las investigaciones cualitativas. Vos me preguntaste por las técnicas. Digo, te diría que con las técnicas, en general, la entrevista semiestructurada, que es una cosa, o la entrevista en profundidad, que es otra, son como las técnicas más desarrolladas. Después, en el área de psicología, están muy desarrollados los focus group, ¿no? Y digamos que en psicología social, sobre todo, es una técnica que tiene mucho uso. Y bueno, a mí me cuesta mucho definir o decidir qué método es el mejor o qué técnica es la mejor. Por lo pronto, yo he utilizado técnicas diversas y bueno, en general uno trata de que estén ajustadas a su objeto de estudio. Por ejemplo, ahora, en este momento estamos haciendo una investigación que se concursó en los llamados de inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica del año pasado. Se hizo un acuerdo con el MIDES y el Sistema Nacional de Cuidados, que es una incorporación programática del anterior gobierno, porque digo, el tema del cuidado es algo central en términos de salud en el mundo entero, pero en Uruguay en particular, y la pandemia lo ha puesto en evidencia. Y estamos haciendo una línea de base de lo que son las organizaciones sociales nucleadas en torno al problema del cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, estamos generando dispositivos que eran a partir de talleres que teníamos previsto hacer en forma presencial, se transformaron en talleres vía Zoom con temáticas puntuales que hacen, en principio eran el cuidado, pero después las comunidades de usuarios, las organizaciones de usuarios, fueron planteando otros temas.
el tema del cuidado, el tema de la vejez, el tema del cuidado de los ancianos, pero se fueron asociando otras cosas, porque aparece también, cuando aparece el tema del cuidado, aparecen otras poblaciones, y entonces empezamos a generar talleres, y venimos en una sucesión impresionante de talleres, que en esto la pandemia jugó en forma positiva, no sabemos si por las condiciones de encierro, pero con una participación que jamás tendríamos si los hubiéramos convocado a nivel virtual, y esos talleres explícitamente los transformamos en un insumo de investigación, y a su vez a todos los intervinientes en los talleres lo decimos a todos quienes participan en los talleres, que van a hacer sesiones grabadas, y hoy ya llevamos 10 talleres hechos de 1 hora y media de duración, en donde, por ejemplo, en uno de ellos, que fue el de huertas familiares, como un mecanismo de solidaridad social, que también acoge a la tercera edad, participaron 450 personas. Y bueno, y eso de alguna manera es un mecanismo ad hoc al que yo les mencionaba hoy, respecto a generar evidencia empírica sobre problemas vinculados y derivados con el cuidado. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Es una técnica de registro de información? Sí, lo es. Lo es, y es de abundante registro de información. Y además participan personas, digamos, el juego ese del conocimiento, lego y experto vuelve a darse, se vuelve a escenificar, porque hay distintos saberes que están ahí instalados y circulan a una velocidad impensada a través de esta herramienta. Entonces, hay técnicas y está bien utilizarlas y utilizarlas de la mejor manera. Y hay modas también, ¿no? Hay modas. El grupo de discusión en algún momento acá se transformó en una pequeña moda en la academia. Hoy ya no. Pero bueno, en ese sentido, cada trabajador, cada investigador, me parece que en la medida que haga una opción metodológica explícita, esté fundamentada teóricamente y tenga consistencia con el objeto de estudio, a mi juicio, es un mecanismo de legitimidad de la investigación. Es un proceso de legitimidad de la investigación. Pero es opinable también, ¿no? Es opinable. ¿Seguimos? ¿Cómo hacemos? Sí, seguí nomás. Bien. Perdón que me perdí en los archivos. Nos va quedando media hora, Rob. Bien, bien. Yo opté por elegir... ¿Se ve ahí? Estoy compartiendo pantalla, ¿lo ven? Sí, perfecto. Acá, digamos, la técnica utilizada fue el grupo de discusión. Y convengamos de que no obedecimos en este caso a una moda, sino entendimos de que era el mejor instrumento para dar cuenta del problema de investigación. El problema, de alguna manera, estaba anclado en un problema social que se los referí hoy, que tiene que ver con la erradicación de los médicos en el interior del país. Esta investigación ya tiene sus años y la verdad que la revisé hoy en la tarde, después de hacer mucho tiempo que no la veía, pero digamos, el motivo, estábamos ya en plena reforma cuando se planteó, y surgió de un seminario, de un encuentro que convocó la CECIP para ver cuáles eran las demandas del sector salud respecto a sus problemas esenciales. Y uno de los problemas esenciales del problema de salud era el de la dotación de recursos humanos médicos, por la distribución asimétrica. Convengamos, Jorge, y les pido disculpas acá, no es estrictamente un trabajo vinculado con salud laboral. Es básicamente
es uno de los modelos que yo he utilizado, pero tiene vinculación con el mundo del trabajo, sin duda, en este caso con el mundo del trabajo médico. Hago esta aclaración por las dudas, pero el problema era entender ese proceso, que es el de los, recuerden, Uruguay es un país macrocefálico, su institución universitaria de formación de recursos médicos estaba en Montevideo, y todo quien optaba por hacer la carrera de medicina tenía que venir a vivir a Montevideo. Aproximadamente, y con datos absolutamente estables, un 60% de la matrícula de Facultad de Medicina responde a estudiantes que venían del interior, y un 40% de Montevideo. La radicación de los médicos es de un 80 y 20, 80% en Montevideo y 20% en el interior, y cuando son poblaciones bastante parecidas. Hay el 50% más o menos, el 40% de la población radica en Montevideo, el resto en el interior del país. O sea, la relación médico-habitante es bastante diferente en Montevideo que en el interior del país. Bueno, de alguna manera, en ese seminario que se hizo para luego hacer este llamado, el problema estaba centrado en la radicación de los médicos. Nosotros lo que construimos fue un problema vinculado a una pregunta de ¿por qué pasa esto? Entonces, para entender eso, planteamos un tema de investigación que está vinculado con cuáles eran las representaciones sociales a obstáculos y facilitadores de la erradicación de los profesionales médicos en el interior del país. Este es el marco epistemológico, teórico y metodológico, que de alguna manera tiene parte de la idea de que la sociedad es una realidad construida. Se toma el concepto de Pierre Bourdieu de campos y hábitos, se le incorpora en algún momento, no siempre, la idea de los sistemas expertos, tomado el sistema experto como es el sistema médico, y los conocimientos legos y profanos, la circulación de conocimientos legos y profanos, acá lo dije hoy, y entendimos que el mejor procedimiento desde el punto de vista metodológico era, a partir de Luis Enrique Alonso, el análisis de los relatos sociales en los contextos sociales. Y la técnica de recolección de datos fue el grupo de discusión, que estaba muy parametrizado, y cumplimos al pie de la letra, por ser muy ingenuos en ese momento, en el guión que planteó Jesús Ibáñez en su momento. Voy a pasar por encima de estas cuestiones. Se hicieron 18 grupos de discusión, de 1 hora y media de duración cada uno, con una participación variada. Básicamente, quienes se integraban en esos grupos eran estudiantes de medicina del ciclo introductorio, o sea, del primer año, del último año, residentes y posgrado de lo que se llamaban las especialidades médicas básicas, ¿no? Medicina familiar, ginecología y pediatría, por el propio Sistema Nacional Integrado de Salud, y de médicos generales y especialistas de medicina familiar, ginecología y pediatría. O sea, en total fueron 18 grupos. Los temas digamos, todo lo que se fue sistematizando como problema tiene que ver con la concentración de la actividad académica y sus consecuencias sobre la erradicación de los médicos del país, el rol de la autoridad sanitaria en el campo de la salud, el mercado de trabajo médico como campo social, como análisis, acá campo social viene en la idea de Bourdieu, el interior del país como ámbito de ejercicio profesional médico, que es una realidad bien interesante y bien distinta a Montevideo, porque en el interior son contextos de cercanía, y además con un componente corporativo, como son las mutualistas en el interior del país, que parten al medio, segmentan el mercado de trabajo médico. Después, cuestiones vinculadas con el papel y el estilo de vida de la decisión de erradicación de los médicos en el país. Y finalmente manejamos algunas líneas de pensamiento en torno a esto de consensos intersubjetivos, que es lo que plantea, digamos, Jesús Ibáñez, al que deben arribar los grupos de discusión. Es decir, un grupo de discusión, para que sea útil, debe atravesar todo el proceso de conflicto social. O sea, el grupo de discusión se supone, si está bien hecho, es una reproducción relativamente estable y legítima de lo que son esas mismas discusiones a nivel social entre determinados grupos sociales, que son los que decidimos que tuvieran los grupos. Y donde
los grupos de alguna manera tienen que llegar a determinados consensos para generar salidas eficaces, salidas o soluciones eficaces. Algunas de las dicotomías, problemas, conflictos planteados en la investigación, que fueron después constructores de mucha reflexión y sobre todo identificación de poblaciones con relatos distintos, con configuraciones simbólicas distintas. Médico de Montevideo es una cosa, médico del interior es otra. Lo que es un médico generalista es una cosa, lo que es un médico especialista otra. Lo que es un médico docente tiene una significación distinta desde el punto de vista del estatus. El médico no docente tiene otra. El médico empresario, el médico asalariado, una realidad contundente en el interior del país, que todos estos están puestos en forma dilemática. Y esto genera problemas, generó y genera problemas de interacción social y le generan problemas severos al sistema en términos de funcionamiento. Yo no quiero entrar en todos los detalles, les estoy haciendo, sobre todo por el tiempo además, les estoy haciendo un pantallazo por ejemplo, de los estereotipos. A su vez, cada uno de estos, de los ejes temáticos, tiene la mirada del médico de Montevideo y la mirada del médico del interior. El rol que cumple la Facultad de Medicina radicada en Montevideo, la generación de sus posgrados en Montevideo, la incapacidad de los médicos del interior de acceder a la formación de posgrado, que eso hoy, por ejemplo, con el funcionamiento de las plataformas virtuales en estos 4 meses, puso en juego una fortaleza, por ejemplo, que tenemos en Facultad de Medicina, ¿no? Son una de esas cosas que nos arribó de golpe y hace falta entenderlo. Digo, no tiene nada que ver esta investigación realizada 8 años atrás con esta realidad que se nos instaló estos 4 meses. Seguramente estos discursos van a estar atravesados por esta realidad, pero a su vez, no digo que fue a partir de este proyecto, pero a su vez en estos años se ha generado un proceso de descentralización de la Facultad de Medicina, que es uno de los procesos más relevantes desde el punto de vista universitario. Digamos de que en su momento esta investigación se tomó como un insumo interesante a la hora de pensar estrategias de descentralización de la Facultad de Medicina. Hoy, Facultad de Medicina tiene alrededor de 2.000 estudiantes, entre 2.000 y 3.000 estudiantes en el interior del país, cosa que hace 10 años no ocurría. Quiero pasar rápido. Les digo de que esta transparencia está permanentemente jugando con las miradas de los médicos que están en Montevideo, por ejemplo, y después los médicos del interior. Y a su vez eso totalmente intervenido por la especialidad, el ser docente o no ser docente, el ser empresario o el ser no empresario. Es decir, a un primer cruce, médico de Montevideo con médico del interior, se le generan un montón de entrecruzamientos con estos otros diferenciales. Y obviamente que se generan discursos diferentes que de alguna manera pueden explicar por qué los médicos no se radican en el interior. Y trataré de ir a las conclusiones. No, todavía no. No tengo acá, tendría que ir punto por punto sistematizándolo, pero digamos de que uno de los problemas detectados en aquel momento fue, para Facultad de Medicina, la centralidad académica, ¿no? Cosa que en estos años ha ido cambiando en forma importante. Por otro lado, la opción de ir al interior es una opción basada en el cálculo. No es lo mismo trabajar en un pueblo de 5.000 personas que trabajar en el anonimato de la ciudad. Son procesos de trabajo totalmente distintos. Y además eso no está atenuado por circunstancias laborales totalmente disímiles. La exposición del médico en pequeños poblados del interior, contrario a lo que estaba en el imaginario colectivo, con aquel médico de familia que era la figura epigonal
de la medicina familiar en los años 50, hoy tenemos a un médico que queda totalmente expuesto en su práctica, porque a su vez el conocimiento de temáticas de la salud por parte de la población es absolutamente diferente. Entonces, la disciplina médica tiene un nivel de impugnación social muy diferente al que existía en otro momento. Entonces, el estar en comunidades con un nivel importante de soledad en su práctica cotidiana hacen de la elección en el interior del país como una elección que no es simplemente por un eventual beneficio económico o una cuestión de estatus, ¿no? Son todas cuestiones de alguna manera problemáticas que la investigación puso en juego. Y de alguna manera me anclo en esta última transparencia, que fueron lo que en aquel momento fueron algo así como recomendaciones o líneas de pensamiento para estimular la radicación de médicos en el interior del país. Yo recuerdo que esta investigación la fui a presentar al Congreso de Sociología, al Congreso Brasileño de Sociología, y el día de la presentación de este trabajo fue el mismo día que llegó el primer contingente de Mais Médicos. Les puedo asegurar de que el escenario donde yo presenté esto fue muy sui generis y generó una discusión muy interesante. Bueno, profesor Cohen, no sé, he hablado muchísimo, no sé si están soberanamente aburridos, y no sé si estamos dentro de la idea que ustedes tenían. Salí de compartir, así nos vemos todos. Y bueno, abramos a preguntas, opiniones, más pedidos de experiencia. Podés mandar el trabajo de los médicos, que realmente es muy interesante, y para... Está publicado en el portal del campus virtual de OPS. Les mando el link del trabajo, pero no tengo ningún problema en mandarles la transparencia, esta presentación, si les interesa. Sí, fíjate si pasa por el chat, donde dice archivo, a ver si la puede enviar. Acá tengo, ¿sabes que no sé mandar archivos por no, nunca lo hice? Entra al chat y hay una pestaña que dice archivo y lo subís desde donde lo tenés. Ah, está bien. Está. Está. ¿Viste? Ya aprendí algo, Cohen. Te socializo una pregunta que hace María Cecilia sobre los métodos etnográficos en la investigación de salud de los trabajadores. Yo estaba contestando por el chat, pero te la paso a vos que... Parate, opinión les acabo, y utilización de esa metodología. A ver, quiero hacer la campera. A ver, quiero ver la pregunta, porque medio se me entrecortó. A ver. ¿Opinión sobre el método? Yo, digamos, no he desarrollado métodos etnográficos. ¿Opinión sobre el método? No, opinión me parece, he intercambiado con compañeros que lo hacen, he visto exposiciones, me gustan mucho, Margaret Mead, como antropóloga, o Malinowski, he leído artículos, trabajos. El año pasado leí un artículo en el Congreso de Investigación Cualitativa sobre un paciente con una enfermedad terminal, que fue estremecedor. Creo que hay una incorporación vivencial al relato de los actores que puede ser muy bien utilizado, y ahí me parece que tiene que ver con esto de la artesanía, el oficio del artesano.
Yo lo homologo a eso, tal vez me agarra cualquier otro investigador y no lo comparte, pero me parece que el trabajo etnográfico, el trabajo con las historias de vida, por ejemplo, son trabajos de mucho involucramiento con la implicancia subjetiva. Además, ahí el lugar del investigador es un lugar a problematizar siempre, en cualquiera de los métodos, siempre. El lugar del investigador, sobre todo, nosotros tenemos que ser conscientes que en tanto investigadores incidimos en la realidad que estamos investigando, ¿no? Digamos, eso, digamos, desde una perspectiva crítica siempre debe estar planteado. Es decir, ¿cuál es debemos tener de alguna manera ubicado nuestro rol en la intervención del proceso. Y eso hace que el investigador necesariamente, un buen investigador creo yo, debe ser un sujeto profundamente reflexivo, pero reflexivo en el sentido guideniano, en el sentido de Giddens, de que los sujetos tienen capacidad de generar acción social en la medida que profundizan su reflexividad. Y eso hace al investigador también. Y los métodos etnográficos con los que yo no he trabajado, he leído trabajo, me parece que generan un compromiso absolutamente esencial al investigador en este sentido. Es el lugar que él ocupa en esa situación que está investigando. Y es como una otra, pero me parece que en los métodos etnográficos que en general involucra, por ejemplo, la historia de vida, es uno de las técnicas. Pero no tengo mucho más que esto para opinarte, y la verdad que no abordé nunca técnicas etnográficas. Yo porque como usted relacionaba a Jaime Brel y determinantes de salud, en cuanto a etnografía, la leía Diana Milstein, y ella investigó en una escuela cómo se dio una situación de contagio de una comunidad escolar con hepatitis A. Y entonces yo ahí lo relacioné a esto de la comunidad laboral, porque tenía que ver con determinantes sociales per se de cada uno, pero también como la construcción, que en esa comunidad, por ejemplo, tenía que ver con la limpieza, y donde tenía que ver el entendimiento y la historia, más allá de la familia, cuál fue el hilo conductor que llegó al desarrollo de por qué se dio en esa comunidad educativa y no en otra. Y eran todos aspectos cualitativos, de ahí es como que la abracé a la etnografía como una herramienta. Por eso es que le hice la pregunta. No, está perfecto, me parece muy legítima tu preocupación y me parece que, lo que sí me parece, lo que creo, digamos, es que no hay que abjurar de ninguna técnica, ni de ningún método. Es decir, sí me parece que hay que cultivar siempre el marco teórico de donde estamos mirando. Por eso yo creo que el paradigma de la epidemiología crítica es importante, saber que existe, ¿no? Dentro, luego de uno sentirse respaldado, en términos futbolísticos, es tener una buena defensa, y después uno puede generar dispositivos más arriesgados, ¿no? Pero como que hay que tener un anclaje epistemológico que creo yo que es el que nos da a quienes estamos en la medicina social, en la salud colectiva. Creo que ese amparo nos lo da este enfoque de la medicina, de la epidemiología crítica, con esa mirada amplia. Después, a la hora de ir cerrando el objetivo, las técnicas, yo no hago cuestiones de valor sobre las técnicas. Me parece que ahí lo que juega es la explicitación que hace el investigador de la técnica asumida, por qué la toma, la consonancia que tiene con el marco teórico y la justificación de sus resultados en función de la técnica. O sea, tiene que haber un íter muy, muy sólido. Digo, de hecho, cuando yo evalúo tesis de los estudiantes, esa es uno de los hilos evaluadores. La consistencia entre
Problema, marco teórico, bueno, obviamente la justificación, los objetivos principales, objetivos específicos, y el análisis. Y el análisis tiene que estar en función de las técnicas que elegí, ¿no? Es decir, y bueno, la definición del campo, digamos. Sí. El campo, bueno, también, ese es todo un campo, pero es Exacto. muy importante. Es muy importante la delimitación del problema a estudiar. Eso es, y bueno, y ahí están, cuando vos delimitas el problema, están los actores, va a estar tus unidades de análisis, que normalmente en investigación cualitativa tu unidad de análisis es el discurso de los actores, ¿no? Básicamente. Digo, para sacarlo de los sentipensares, porque hay gente que piensa que solamente son sentipensares y no es así. Hay toda una metodología para poder hacer. Uno de los elementos que genera deslegitimidad a estos métodos es que son opiniones, son pensamientos, son acientíficos, ¿no? Son ideas fáciles, son ideas sencillas. Y en el mundo del trabajo, ahora que yo lo estoy extrañando, yo hace años que no hago investigación aplicada al mundo del trabajo, vinculado con la salud, me parece que son muy importantes. Bueno, de hecho ya hay modelos. Con Fernando lo he acompañado cuando se han armado los mapas de riesgo, que ahí hay una implicación subjetiva relevante, ¿no? Y siempre aparece un elemento que nos permite hacer un análisis diferente a la simple distribución de datos, ¿no? Digo, tiene que ver, vuelvo a insistir, sé que también no parece muy científico, pero el concepto de artesanía en la construcción del dato me parece absolutamente relevante. El investigador es un artesano en ese proceso de investigación. Y acá son todos artesanos, tanto los que optan por una encuesta como tal, con parámetros cuantificables, con variables a asociar, con coeficientes de variación, con coeficientes de relación, ¿no? Que también ahí hay un artesanato. Digamos que está mucho más parametrizado que cuando hacemos investigación cualitativa, donde todo está más por hacer. Pero el hecho de ese hacer, el investigador tiene que dar cuenta de ese hacer. Y lo tiene que dar cuenta con el mismo rigor con que las investigadoras de opinión pública ponen su ficha técnica. Que eso es una patente de legitimidad. El investigador cualitativo también tiene que desarrollar su patrón de opciones metodológicas y su patrón de resultados. También lo tiene que hacer. Yo, si quieren, bueno, ahora lo tendría que compartir de vuelta, pero en la transparencia que les mandé, no les mandé el trabajo, pero en el trabajo lo tienen, y les voy a mandar la transparencia. Ustedes verán que nosotros utilizamos, eso es una práctica, ¿no? Cuando vos haces una reflexión sobre un relato, sobre un trozo de narración, ustedes verán que ese trozo de narración tiene unos códigos al final. Esos códigos te identifican el texto, que es una transcripción textual del relato de esa persona, de la narración de esa persona, y la ubicación en el texto. Eso porque hoy tenemos además la facilidad de los software para análisis cualitativo, ¿no? Que son una maravilla, ¿no? Por lo menos yo los uso y me resultan muy estimulantes para trabajar. Pero también eso tiene que ver con esta suerte de lucha por la legitimidad de los métodos. El software vino a auxiliarnos, y hoy además hay un marketing bárbaro, tienen el Atlas T, el MassQDA, el WebQDA, el Ethnograph, hay un montón de software cualitativo. Y también se ha dado la misma enfermedad que cuando salió el SPS para procesar información cuantitativa.
se ha transformado en que el software es el método. Y en realidad es como dice una amiga mía, una metodóloga notable que tenemos acá en facultad, dice, ustedes no se olviden que los software, y ella es una econometrista, no se olviden que los software son idiotas. Los software son idiotas, el SPSS es idiota. Es decir, nosotros tenemos que darle la información y nosotros vamos a interpretar esa información. Así como es el investigador el que te va a analizar un análisis de varianza, un cuadro, un clúster, o un simple cuadro de doble entrada, también cuando analizás los relatos, tenés que generar el oficio de codificar y decodificar ese relato y dar cuenta de él. Por ejemplo, detectar las metáforas. ¿Y las metáforas qué quieren decir? Yo para explicar la metáfora del orejón del tarro me tomé un trabajo bárbaro, por más que mi tutor me mandó al diablo, me dijo, no, esto sacalo. Pero me dio mucho trabajo hacerlo. Y hoy creo que tendría mucho más fundamentos teóricos para defender la inclusión que no me dejaron tener en aquel momento. Pero me parece que tiene que ver con la construcción del oficio, con el compromiso en el oficio, con el compromiso y con lo que uno tiene que mostrar que hace. ¿No? Porque yo creo que va un poco ahí, mostrar lo que haces y cómo lo haces. ¿No? Incluso para que otros lo puedan hacer. Por ejemplo, en lo que les llamé hoy relatos de la hondura, por detrás de ese trabajo hay un gran gesto de generosidad, que fue del investigador principal, del profesor Mercado, porque yo le pedí autorización para trabajar con el trabajo de él, con sus fuentes. ¿No? Es decir, eso no es tan usual observarlo. Y hoy a los estudiantes, uno de los consejos que les damos, muchachos, no se maten generando fuentes primarias. Está bien, para generar el oficio, está bien, hacer entrevistas, está bien. Pero a veces hay otros investigadores que han trabajado muchísimo y de lo que han trabajado le han sacado un 10% de jugo a esa evidencia empírica. Trabajen en eso. Trabajen en eso. Hoy, la semana pasada, les contaba hoy, estuve en el tribunal de tesis de una chiquilina que trabajó con buena parte de lo que nosotros hicimos en la erradicación de los médicos en el interior del país. Entonces, a ver, yo me siento incapaz de dar receta alguna, sí opinar. Optaste por una buena técnica, está bien tu método. También me ha pasado de encontrarme con estudiantes que nos hemos peleado porque le digo, no me cierra lo que vos querés investigar con lo que querés investigar. También eso pasa. Bueno, y cuando estamos cuando compartimos espacios con los trabajadores, muchas veces son discusiones importantes para entendernos cómo hacer un proceso de investigación, ¿no? Cómo generar procesos que empoderen al trabajador, a ver, en esa lucha original o en ese conflicto original que generan el capital y el trabajo. ¿Cómo generás investigación ahí? ¿Cómo generás evidencia empírica que le dé conocimiento al más débil? Y el débil así tener otra posibilidad de negociar, de discutir, de generar conflicto, de demostrar su conocimiento. Y ahí es donde les vuelvo a decir que a mí hace años me tiene muy enganchado esto de la circulación de los saberes legos y los saberes expertos y el conflicto que hay en la arena social con ese intercambio de saberes. Y eso uno le da evidencia empírica cuando analiza los relatos. Bueno, para eso tenés que generar procesos de investigación que te permitan utilizar esa técnica. No sé si me estoy comiendo alguna pregunta que hayan hecho en el chat. No, no hay otra. ¿No hay? No. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, además de agradecerle a Rodolfo la clase y todo el apoyo que ha sido realmente muy bueno, muy enriquecedor.
Yo pude bajar, yo ya bajé el PowerPoint, no sé si ustedes. Es el PowerPoint. No, te voy a mandar el trabajo, Jorge, el trabajo publicado. Es una publicación de OPS que no tiene mucha visibilidad, pero lo bajo ahora y te lo mando, por si les interesa. Bueno, si podés. Fue un trabajo que lo hicimos con Alejandra Toledo, que es otra socióloga, y un médico, Mario Romero, que es un pediatra, jóvenes los dos, mucho más jóvenes que yo. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, muy interesante, y además en su momento fue muy bien evaluada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Bueno, yo les tengo que agradecer a ustedes que se mantuvieron ahí al firme. Lamento, lo pueden retar al doctor Jorge Cohen de esta invitación. Para nada, al contrario. Al contrario. Hablamos un poco de fútbol, pero bueno. Un recorrido muy amplio. Entonces, bueno, no sé, Silvia, cuando retomaremos, la idea, les recomiendo ahí, escribí en el chat, un libro que puede resultar al comienzo difícil, que es Epistemología de la Salud, de Juan Zamaja, pero ahí hay algunas claves para continuar lo que planteó Rodolfo y lo que yo voy a desarrollar en la clase cuando retomemos. Me imagino que googleando Rodo encontramos el texto y los textos de las investigaciones. Yo se los mando, yo te lo mando. Yo te lo mando, no lo busques, yo te lo mando y bueno. ¿Sabes qué? Por las dudas le voy a mandar, no sé, tal vez lo tienen, pero estuve buscando a Braille y tengo un articulito que me gustó mucho, de la vigilancia convencional al monitoreo participativo. En la que eso fue lo que me hizo llevar al libro que tú me habías regalado. Y lo volví a leer. Ese trabajo es una dialéctica entre el maestro y el alumno, digamos, por decirlo de una manera delicada de la influencia que hemos tenido en ese trabajo. Pero bueno, siempre se da la dialéctica entre los alumnos y los docentes. Es un proceso de ida y vuelta de la enseñanza-aprendizaje. Sí, bueno. Les cuento no, que me quedó una cosa, no para ahora, para otro momento si quieren, pero hoy les mencioné a Mauro Serapioni. Es un docente, un investigador, como les mencioné hoy, que está trabajando con nosotros. Iba a venir este año, pero la pandemia vino el año pasado. Seguramente el año que viene venga por acá. Tal vez podemos llegar a generar alguna sala Zoom en su momento con él. Tenemos material colgado en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa que se suspendió, se va a hacer en el año que viene. Bueno, ahí hay una conferencia de eso sobre investigación participativa. ¿Por qué no, pueden ver. ¿por qué no escribís ahí en el chat? Escribí en el chat. Les paso toda la información. Escúchame, escribílo ahora en un minuto, lo de las direcciones y comentar lo del Congreso de Investigación. Bueno, le pongo solo el nombre de él, porque ahora no tengo nada a mano para buscarte, pero Mauro Serapioni. No, pero el del Congreso, el Congreso que iban a hacer ustedes, de investigación cualitativa. Es el... Que yo estaba ahí en el comité evaluador que no me mandaron ningún trabajo. Yo después te cuento. Pero estás como... Pero pon el título ahí, pon el título del Congreso. No te hagas... Lo estoy poniendo. Bueno, pero rápido. A su ritmo, Cohen. Al ritmo caótico y vertiginoso que le gusta a la doctora Hielo. Lo googlean esto y ahí tienen toda la información. Ahí tienen 5 conferencias de actividades preparatorias que hicimos el año pasado. Son todos investigadores cualitativos. Son todos enfoques diferentes. Pueden encontrar cosas que les gusten, cosas que no les gusten.
En general, de salud y trabajo hay poco, en lo que tenemos colgado no hay nada, pero sí tenemos muchos trabajos presentados en el Congreso. El Congreso se corrió para octubre del 21, hay unos 80 trabajos presentados de salud y trabajo, lo cual nos llamó bastante la atención, pero es interesante. Y el doctor Cohen seguramente va a estar junto con el profesor Tomasina en una de las mesas que vamos a armar. Espero no confundirme los nombres de las autoridades, como ha sucedido en otros congresos ahí en el Uruguay. Pero acá no vas a tener problemas, porque somos todos amigos. Bueno, ¿levantamos? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos. Gracias a vos. Gracias. Vamos. Bueno, Buen fin de para todos. buenas Bueno, vacaciones. Nos vemos. Descansen mucho. Nos Buen vemos. feriado largo. Nos vemos. Gracias. Ponele. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. No, abrazo a todos. Chao, hasta luego.